La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Bueno, y ya estamos con nuestro invitado. Él es el doctor Aldo Ojeda, es reumatólogo y lo recibimos aquí porque es la primera vez que viene al doctor en casa. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Vivi, gracias. Para mí es un gusto estar acá contigo en tu programa. Bueno, un gusto tenerte y yo le decía antes de comenzar, porque yo cuando vienen los médicos, recuerdo cuando vinieron ya en alguna otra oportunidad, algunas veces no me acuerdo también, ¿verdad? Pero por eso pregunto. Y es la primera vez que viene el doctor acá al programa, entonces lo recibimos, pero así efusivamente. Y queremos hablar del estudio y el tratamiento del dolor. Queremos hablar contigo, doctor, pero antes de iniciar esto, a mí me gustaría que vos expliques por qué nosotros vamos a hablar con un reumatólogo del tema dolor. Y porque el dolor es uno de los principales motivos de consulta en general y en particular en reumatología. La mayoría de las enfermedades reumáticas tiene como síntoma cardinal el dolor. Y muchas veces este dolor es un síntoma que le altera muchísimo la calidad de vida y es el que le lleva a la consulta. Entonces el reumatólogo está acostumbrado a lidiar con el síntoma del dolor y la mayoría de nuestros pacientes presenta este síntoma. Sí. Ahora, el dolor en reumatología es siempre en las, no sé, en el codo, en las rodillas, o puede ser en otro lugar también. No, generalmente el dolor en reumatología es en el sistema músculo-esquelético. Eso significa que puede doler las articulaciones, pueden doler los huesos, pueden doler las partes blandas y muchas veces el dolor es generalizado. Sí. ¿Sí? Y también el dolor puede producir como endurecimiento o eso que no se puede mover. Sí, sí. La rigidez es una de las manifestaciones muy frecuentes de las artropatías inflamatorias. Una característica del dolor de tipo inflamatorio justamente es la rigidez y esta rigidez muchas veces se da a primeras horas de la mañana. Entonces el paciente se despierta todo rígido. No se puede ni mover, como endurecido, ¿verdad? Como un robot. Sí. Refiere que sobre todo a primeras horas de la mañana tiene esa sensación. Bueno, y antes de adentrarnos, todo esto ya es antes, también que nos hagas la diferencia, obviamente que son dos ramas de la medicina diferentes, pero como suena igual, muchas veces hay confusiones, la diferencia entre un reumatólogo y un traumatólogo. Sí, son especialidades muy emparentadas, muchas veces trabajamos juntos nosotros, compartimos muchos pacientes. La reumatología trata en general las enfermedades, como dije recién, del sistema músculo-esquelético. Estas enfermedades, como dije, pueden tener un origen inmunológico, autoinmune, y generar artropatías de tipo inflamatoria, como la artritis reumatoidea, enfermedades sistémicas como el lupus, la esclerodermia. Sin embargo, los traumatólogos tratan patologías, como dice su nombre, traumáticas, con fracturas, patologías osteoarticulares, pero muchas veces nosotros tenemos muchas patologías que tratamos en común, por ejemplo las tendinitis, las tendinopatías, lo vemos indistintamente. También la artropatía degenerativa como la artrosis son patologías que las tratamos entre los dos, indistintamente, ¿verdad? O el traumatólogo o el reumatólogo. Es cierto que cuando hay un componente quirúrgico, es decir, cuando tienen que operar, generalmente son los encargados, son los traumatólogos. Claro, claro. Bueno, y artritis, por ejemplo, todo lo que termina en itis es inflamación, ¿verdad? Eso es inflamación, eso lo tratamos los reumatólogos. Claro. ¿Y la artrosis? La artrosis tiene un tratamiento también en conjunto. La parte médica lo realizamos los reumatólogos y ya por ahí cuando hay un componente quirúrgico, cuando hay que hacer algún procedimiento o una prótesis para reemplazar esa articulación que ya no tiene solución médica, entonces sí lo derivamos al traumatólogo. Ya. Perfecto. Bueno, y la mayor parte de la gente va a consultar, decías, a un reumatólogo por algún dolor o por un dolor generalizado o de repente uno amanece y parece que se te cayó todo el almanaque encima, estabas bien ayer y hoy amaneciste viejito, viejita porque te duele todo, ¿verdad?
Entonces, ¿eso a qué se debe, doctor? Porque así de un día para otro puede pasar. Y el dolor, como ya sabrás, tiene miles de causas, miles de orígenes. Puede deberse a una inflamación, como dijimos recién, puede deberse a una patología degenerativa, por ejemplo, que el cartílago articular se esté gastando y al gastarse entonces empieza a rozar el hueso con el otro, entonces eso genera dolor e inflamación. Pero muchas veces se produce un dolor de forma generalizada, sin que haya un sustrato de inflamación o de lesión así objetivable a simple vista. Sí. Entonces ahí aparecen los dolores que se denominan psicosomáticos, que aparecen también muchas veces relacionados al estrés, a la ansiedad, a la depresión. Claro. Y como vamos a ver, el dolor tiene miles de causas realmente. Claro. Y esos dolores psicosomáticos son de un origen psicológico, ¿verdad? Del estrés, de qué sé yo, pero duele de verdad. O Sí. sea, lo que te duele es el cuerpo. Claro, el dolor psicosomático es un dolor verdadero. Probablemente los trastornos de ansiedad, depresión, convierten estos síntomas psicológicos en dolor de verdad. O sea, no es un dolor inventado, Sí. sino un dolor, la persona está sufriendo verdaderamente dolor. Sin embargo, al hacer un examen físico, al buscar la causa del dolor, no encontramos un sustrato que justifique ese dolor, Claro. pero la persona sufre de verdad. Bueno, y es tan importante lo que decía la placa al inicio, que cuando duele el cuerpo te está avisando algo, que algo no está funcionando bien, que algo está a punto de romperse, que qué sé yo, algo pasa. O sea, hay que hacerle caso al dolor y no decir, no, ya me va a pasar nomás, que ese famoso paraguayita somos así, ¿verdad? Me tomo una pirinita, una cosa así, me acuesto a dormir, ya me va a pasar. Y uno tiene que ir a consultar. Sí, el dolor es un mecanismo de defensa, como bien decía la placa. La primera línea de defensa del cuerpo que le avisa al cuerpo que hay algo que está pasando, hay una noxa que está agrediendo, que está produciendo una inflamación o se produjo un traumatismo. Entonces es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Claro. Bueno, doctor, nosotros tenemos varios materiales que queremos presentar a la gente que nos está viendo y a usted también, de manera que nos pueda explicar. ¿Le parece? Perfecto. Vamos con este primer material que habla del dolor agudo. A ver. Dolor agudo. Es leve y pasajero. No durará más de unas horas, días o en los casos más graves, pocos meses. Se mantiene la función biológica de utilidad. Responde bien a los analgésicos comunes. Desaparece cuando se cura la lesión y no se acompaña de trastornos emocionales persistentes. Es así, doctor. Sí, el dolor agudo es justamente lo que habíamos dicho, la respuesta fisiológica ante una agresión. Es la primera respuesta que tenemos y, como bien decía la placa, es un dolor que suele presentarse en poco tiempo. Generalmente el tiempo que damos de corte es de 3 meses para considerar un dolor agudo o un dolor crónico. Y tiene la característica que generalmente responde muy bien a los antiinflamatorios o a los analgésicos comunes, Sí. porque realmente hay un sustrato de inflamación y entonces sí los antiinflamatorios tienen beneficio y logran resolver el dolor generalmente. Bueno, y ahí hablando de antiinflamatorios, también es bueno que usted, que es médico, explique que el uso de los antiinflamatorios solamente bajo prescripción médica, porque tipo, no sé, galleta Coquito, nosotros consumimos antiinflamatorio, cualquier cosa, toma este antiinflamatorio, incluso para dormir, relajante muscular, antiinflamatorio, qué sé yo, estoy muy estresado, voy a tomar esto, y eso hace daño, ¿verdad? Sí, la mayoría, o sea, todo medicamento tiene sus efectos colaterales y en particular los antiinflamatorios con mucha frecuencia producen daño a nivel del estómago, produce gastritis medicamentosa, también puede producir daños a nivel del hígado, los riñones, es decir, como bien dijiste, la automedicación nunca es recomendable y siempre tenemos que tratar de tomar este tipo de medicaciones bajo la prescripción de un médico. Claro. Y los antiinflamatorios prescriptos, obviamente, por el médico, ¿cuánto tiempo se pueden tomar? Hay que tomar un tiempo después de dejar, suponiendo que se necesite seguir tomando, digo. Claro, la recomendación siempre es dar el menor tiempo posible, ¿verdad? A veces se puede dar un tiempo corto, sobre todo cuando hay una inflamación que se puede resolver rápidamente. Esa es otra característica justamente del dolor agudo.
que pasa o cede cuando se resuelve el proceso inflamatorio o el traumatismo o la lesión. Cuando cicatriza, eso pasa el dolor. A diferencia del dolor crónico, que es un dolor persistente. Sí. Y en esos casos muchas veces se puede requerir el consumo crónico de analgésicos o antiinflamatorios. Entonces vamos a ir viendo qué opciones tenemos para utilizar el analgésico o el antiinflamatorio que menos daño haga al organismo. Claro. ¿Cuál es ese medicamento que infla, que la gente toma y le infla? Serían los corticoides. Eso Sí. no es antiinflamatorio. ¿Qué es un Sí, corticoide? los corticoides son potentes antiinflamatorios, pero tienen un montón de efectos adversos. Realmente el uso de corticoides está muy extendido, lastimosamente muchas veces automedicados. Sí. Pero hay que decir también que los corticoides bien utilizados son una muy buena herramienta para controlar la inflamación, pero que el uso prolongado de estas sustancias se va acompañado de un montón de efectos adversos, tanto a nivel cardiovascular, aumento de peso, tendencia a la hipertensión, a la diabetes. Es decir, el uso crónico de corticoides termina produciendo más daño que el beneficio que produce. Claro. Tengo entendido que el tema de los corticoides lo fantástico es que hace efecto muy rápido, ¿verdad? O sea, una persona que a lo mejor estaba tomando otra cosa, no mejoraba tanto, entonces ahí el médico dice, bueno, vamos a probar con corticoide y ¡boom! Se siente súper bien. Sí. Y eso hace que la misma persona quiera seguir tomando, ¿verdad? Totalmente, y generalmente eso estimula mucho la automedicación, ¿verdad? Claro. Generalmente le cuenta al vecino que tomó esta pastilla azul que me hizo muy bien, se va a comprar de la farmacia. Que la pastilla azul, doctor, que ahí vaya. Bueno, que le hizo también bien al vecino, también ¿verdad? hace Pero bueno. bien. Bueno, el consumo de estos medicamentos que muchas veces tienen un poquito de corticoides, pero esa cantidad de corticoides ya es suficiente como para calmar el dolor o Claro. para solucionar el problema, hace que se automediquen y después empiezan a tomar en forma reiterada, incluso se vuelven adictivos a este tipo Sí. de medicamentos y a la larga terminan con un tremendo problema de salud secundario al consumo Sí. crónico de corticoides. Claro, además también si uno nomás toma, sea el medicamento que sea, y guau, funciona, ¿verdad? O sea, no guau, funciona, porque uno ya no siente el dolor y todo. Pero a lo mejor tomamos, como no somos médicos y no sabemos la cantidad, ni los gramos, ni qué es lo que necesitamos, tomamos de más. Entonces después cuando vamos al médico y cuando eso realmente requiere esa cantidad, el cuerpo ya está acostumbrado, ya no le hace nada y hay que buscar algo más fuerte. O hay que aumentar la dosis, que suele pasar también eso, la tolerancia de los efectos, Eso. que cada vez tiene menos efecto, entonces hay que ir aumentando, entonces eso también implica que aumentan los efectos colaterales. Claro. Es lo mismo que pasa con el tema de los antibióticos, por ejemplo, También. ¿verdad? Que también antibióticos, es que no sé, las mamás también le damos a los hijos, antes por lo menos era, ay, sí, este antibiótico para la garganta, qué sé yo, y después los chicos y la gente que ya hoy son grandes ya tienen esa... La resistencia a los resistencia, antibióticos. Sí. ¿verdad? Bueno, seguimos hablando de este tema súper interesante con nuestro invitado, el doctor Aldo Ojeda, reumatólogo. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida. Seguimos hablando con nuestro invitado, él es el doctor Aldo Ojeda, es reumatólogo. El tema de hoy es el estudio y el tratamiento del dolor. Y qué importante es hablar de esto y sobre todo de cómo cada uno de nosotros reacciona ante una enfermedad o ante sentirse mal. Porque no todo el mundo reacciona de la misma manera, doctor. Vos que recibís a muchos pacientes, debe haber gente que no se minimiza el tema, otra gente que, no digo exagera, pero sí es muy importante. Y también el tema del dolor, porque el umbral de dolor en cada persona es diferente, ¿verdad? Sí, completamente. Como dijiste al comienzo, el dolor es una sensación objetiva, pero también con mucho componente subjetivo. Entonces la percepción del dolor no es la misma en una persona y otra.
Hay gente que percibe muchísimo dolor y otros que tienen un umbral de dolor completamente distinto y hacen que toleren mucho más este síntoma. Claro. Le quiero preguntar algo, sin entrar en polémica, pero ¿es cierto que las mujeres aguantamos más el dolor que los varones? Probablemente sí, es cierto. Sí, y yo creo que la naturaleza también juega su papel ahí, ¿verdad? Claro. El parto, yo creo que Sí. nosotros no sabemos, pero se piensa que es el peor dolor que puede tener un ser humano, ¿verdad? Entonces yo creo que de esa manera la naturaleza le prepara a la mujer para soportar un poquito más ese síntoma. Claro. Bueno, pero también entre mujeres hay quienes soportan mejor ciertos tipos de dolores que otras, también de los varones. Es muy subjetivo eso, cuando yo puedo decir, Dios mío, se me parte la cabeza, me duele muchísimo, y a lo mejor al doctor le duele exactamente lo mismo, pero él percibe de otra manera, ¿verdad? Exactamente, o sea, es muy variable la percepción del dolor de una persona a otra. Por eso ¿por qué cuento esto? Hablo de esto porque hay que respetar a la persona que te dice me duele y no decir, Brena, vos nomás, no sé qué, porque a lo mejor se está gestando algo muy importante y grave y no le estamos dando la importancia necesaria. Completamente, sí, sí. Bueno, y el tema hablamos del dolor agudo, que es el que dura un tiempito, ¿verdad? Y ahora vamos con el dolor crónico, que como su nombre lo dice, obviamente dura más. ¿Podemos ver este material, por favor? Dolor crónico. Cuando el margen se alarga por encima de los 6 meses, se pierde la función biológica útil, no responde bien a los analgésicos convencionales, persiste en el tiempo, incluso puede empeorar. Se acompaña de trastornos como la depresión y ansiedad, trastornos del sueño, que pueden crear un círculo vicioso que perpetúa el dolor. Se clasifica en dolor crónico oncológico, pacientes con cáncer, y no oncológico, que incluyen la mayoría de las afecciones dolorosas crónicas como los dolores de espalda, la migraña, la neuralgia posherpética, la neuralgia del trigémino, las neuropatías metabólicas como las diabéticas, etc. Bueno, explicarnos por favor esto, doctor. O sea, el dolor crónico se le da analgésico y no pasa. ¿Sí el dolor cómo es? Sí, generalmente el dolor cuando adquiere la característica de ser crónico cambia en sus características en el sentido de que se produce un fenómeno que se llama sensibilización, en donde es como que el cuerpo se acostumbra a ese dolor y se vuelve resistente a los analgésicos. Entonces estos pacientes los analgésicos comunes que por ahí sí no solucionan el problema en el dolor agudo que se debía a un traumatismo, a una inflamación, en el caso del dolor crónico generalmente no son efectivos los analgésicos comunes y tenemos que recurrir a otras estrategias para aliviar y por ahí cambiar esta hipersensibilidad que existe en el dolor de tipo crónico. En reumatología generalmente los dolores son crónicos. Generalmente en reumatología los dolores son crónicos, como dije al comienzo, pueden ser dolores de origen articular, en las articulaciones, en los huesos, y muchas veces el dolor de tipo generalizado, como es el que acontece en la fibromialgia, que es una patología relativamente frecuente que vemos por ahí más de lo que pensamos, que se caracteriza justamente por un dolor generalizado osteomuscular y que les altera mucho la calidad de vida de estos pacientes. ¿Esa fibromialgia es en todas las articulaciones? Sí, generalmente el dolor de la fibromialgia es generalizado. Duele ¿Todo el cuerpo? Todo el cuerpo, las articulaciones, la espalda, la cabeza, la cintura, y se presenta prácticamente desde que se despierta hasta que se acuesta esa persona. Qué terrible. Y en ese caso, por ejemplo, ¿qué se hace, doctor? Y el tratamiento es bastante complejo, generalmente es multidisciplinario y se basa en una combinación de medidas farmacológicas y sobre todo de medidas no farmacológicas donde la realización de actividades físicas es fundamental, por ahí mejorar la calidad del sueño que suele estar muy alterado en estos pacientes y con eso generalmente se logra mejorar la calidad de vida y que la persona no sufra tanto. Nosotros estamos hablando de dolor, de diferentes tipos de dolor, pero ¿cómo se puede prevenir
¿Hay alguna manera que nosotros, qué cosas tenemos que tener? Obviamente una vida saludable, ¿verdad? Pero ¿qué cosas podemos hacer para tratar de prevenir, o si ya tenemos, tratar de disminuir algo que no sea medicamentoso, que pueda complementar? Y como dije hace rato, la actividad física es uno de los pilares para prevenir las patologías articulares y para la salud osteoarticular en general. Las personas que hacen ejercicio generalmente tienen mucho menos dolor que las personas que tienen una vida sedentaria. Y justamente la gente que presenta dolores generalizados y logramos y conseguimos que lleguen a hacer una rutina de actividad física, mejoran pero prácticamente el 80% de sus dolores. Entonces bueno. sería la mejor recomendación es realizar actividades en forma periódica, regular, predominio de actividades aeróbicas. O sea, caminatas. Caminata, puede ser trote, natación y modalidades como yoga, pilates, tai chi. Son todas herramientas que nos sirven para mejorar este tipo de dolores. Qué fantástico, qué bueno saber eso. Bueno, y seguimos aprendiendo con nuestro invitado. Vamos ahora a este otro material que habla de las neuralgias. Las neuralgias son dolores que se irradian en el trayecto específico de un nervio, como la neuralgia del trigémino, que se irradian por las ramas nerviosas de dicho nervio. La neuralgia posherpética, las neuralgias en la diabetes. El equipo multidisciplinario que tratará el problema de dolor como enfermedad se integra con un especialista en dolor, anestesiólogo, neurocirujano, psiquiatra o psicólogo, neurólogo, oncólogo, paliativista, traumatólogo, rehabilitador, enfermeros, farmacéuticos, etc. Cada uno desde su lugar atiende los aspectos físicos, emocionales y discapacitantes del trastorno. Explícanos esto. Bueno, el dolor neuropático es un dolor que se origina generalmente por una lesión de un nervio. Esta lesión puede verse a distintas causas. Puede ser un trastorno metabólico, como es el que acontece con la diabetes. La diabetes de larga data, los pacientes que tienen ya 20 o 30 años de diabetes, sobre todo si tiene mal control, si tiene un mal tratamiento, generalmente produce un daño en el nervio y ocasiona lo que se llama la neuropatía diabética. Sí. Y esto puede ocasionar un dolor crónico de tipo neuropático. Y las características del dolor neuropático es que suele ser un dolor de tipo urente, parece como una quemadura, puede acompañarse de trastornos sensitivos y como dijo la placa, generalmente se presenta en el trayecto de ese nervio, ¿verdad? Es un dolor bastante molestoso, muchas veces produce mucha discapacidad y muchos trastornos de depresión y ansiedad porque es muy difícil de tratar realmente. Doctor, por ejemplo, ese dolor que uno puede sentir de la cintura para abajo, así, ¿eso también es porque está el nervio o por También qué? el dolor lumbar o lumbar. lumbociático, que Sí. es por la compresión de las raíces del nervio ciático. El Sí. nervio ciático es un nervio muy grueso que va en la parte posterior del muslo y es el que lleva toda la información a los miembros inferiores, ¿verdad? Este nervio en su trayecto, sobre todo a nivel de la columna o en todo el trayecto, puede comprimirse, sobre todo por las afecciones de la columna vertebral en la región lumbar. Las hernias y todo Las eso, hernias ¿verdad? de disco, la artrosis, puede comprimir y generar un dolor de tipo neuropático y que justamente irradia todo el trayecto del miembro inferior y es un dolor realmente muy molestoso y discapacitante. Bueno, entonces esas son las neuralgias, que esto siempre también diferencia el material, por lo menos y el anterior también, el tema de los dolores oncológicos y no oncológicos, Sí. ¿verdad? Porque también el tratamiento es diferente, doctor. El dolor de tipo oncológico sí es un capítulo totalmente aparte porque generalmente es un dolor mucho más persistente, suele ser un dolor muchas veces en los huesos por invasión de los tumores a nivel de los huesos y muchas veces son difíciles de tratar también, ¿verdad? Y generalmente se utilizan medicamentos mucho más fuertes para mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿verdad? Que por ahí están
Generalmente la persona que tiene dolor de tipo oncológico suelen ser ya en estadios terminales. Entonces el manejo generalmente, como dijo también ahí, es multidisciplinario, donde participa muchas veces el médico especialista en medicina paliativa, Claro. que es el que se encarga de mejorar la calidad de vida de estas personas que por ahí están en una situación terminal. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Aldo Ojeda, reumatólogo. Estamos hablando del estudio y del tratamiento del dolor. Hablando aquí en El Doctor en Casa con el doctor Aldo Ojeda, él es reumatólogo. Nuestro tema, el dolor, el estudio, el tratamiento del dolor. Y tenemos este material que habla de clínicas del dolor y muero de curiosidad por verlo. A ver, por favor. Las clínicas del dolor son una realidad en casi todos los hospitales generales en los países desarrollados. Y en ellas trabajan habitualmente especialistas en anestesiología, rehabilitación, neurocirugía, psicología y psiquiatría para realizar un abordaje lo más integral posible de un problema complejo. La misión es brindar alivio no solamente del dolor, sino también del manejo de síntomas asociados en pacientes con dolores agudos, enfermos quirúrgicos y enfermos oncológicos. Pero de manera mayoritaria se atienden dolores crónicos como cefaleas y migrañas, dolor de espalda asociado con el paso de la edad, dolor artrítico y muchas enfermedades específicas asociadas con el dolor como diabetes, herpes y algunos tipos de cáncer. Se les proporciona la terapia más adecuada a su molestia, un tratamiento individualizado que produce una mejor calidad de vida. ¿Hay ese tipo de clínicas acá, doctor? Sí, se está implementando mucho eso. Están formándose equipos para el tratamiento y el manejo multidisciplinario. Muchas veces el abordaje de estos pacientes con patologías que producen dolor crónico es muy difícil y requiere tratamientos complejos. Por ahí el anestesiólogo especialista en dolor es el que lidera estos equipos, pero trabaja mucho en asociación con otras especialidades, como bien decía ahí, con el neurocirujano, con el psicólogo, con el psiquiatra, que son los que también dan un poquito de contención en la parte emocional que muchas veces está alterado en estos pacientes. Es que uno tiene que imaginarse, alguna vez sentimos dolor de algo, ¿verdad? No creo que haya un ser humano de más de 30 años sobre la faz de la Tierra que no haya sentido dolor de algo, aunque sea una vez, y no da gusto, y te argela, y perdés la paciencia, y te sentís mal, y dependiendo si dura mucho o de repente un dolor fuerte así, pero pasó, bueno, es como que es más fácil de olvidarte, pero tener un dolor, no sé, un dolor de oído te vuelve loco, un dolor de muela, ni qué decir todos estos dolores que estamos hablando de ya por otro tipo de enfermedades, doctor. Así es, el dolor crónico es realmente, va acompañado de muchos trastornos emocionales, y la depresión y la ansiedad que genera un dolor crónico, como bien dijiste, que te duela un diente por 2 o 3 horas ya es una locura. Le querés matar al que se te pasa por enfrente. Claro, y tener estos tipos de dolores en forma generalizada, persistente, es realmente terrible. Y cambia el carácter de la persona también. Influye mucho, sí, influye mucho en el carácter y le altera mucho a la persona. Bueno, hablaba también de migraña. Eso no es tratamiento con el reumatólogo, ¿verdad? No, la migraña es una enfermedad que produce dolor también crónico en la cabeza, cefalea crónica, pero eso es de manejo del neurólogo. Claro. Del neurólogo. Sí. Bueno, y
tenemos otro material que habla de los mejores tratamientos. Vamos a ver, por favor. Los mejores tratamientos. La diversidad de abordajes que se pueden proporcionar al paciente con dolor incluyen el manejo farmacológico y psicológico, el intervencionista y la rehabilitación. El tratamiento con fármacos se establece cuidando y alertando de los efectos colaterales o indeseados que puedan ocasionar de acuerdo a una escalera analgésica según la intensidad. Los procedimientos invasivos o intervencionistas se reservan para casos seleccionados, como los que no se alivian con los fármacos prescritos o la terapia física y rehabilitadora. Y cuando se ha descartado en lo posible el factor emocional como elemento preponderante en el empeoramiento o persistencia del dolor. Es así. Sí, el tratamiento, como bien decía, hay una escala de manejo del dolor. Eso hablando desde el punto de vista farmacológico. Sí. Para el dolor crónico, generalmente empezamos con los analgésicos llamados comunes, los antiinflamatorios no esteroideos, y luego vamos escalando hasta llegar a las drogas más fuertes, hasta llegar a los morfosímiles, a los opioides, que son fármacos ya más potentes y que generalmente requieren un control más estricto, pero que tienen generalmente mejor efectividad para controlar estos dolores. Después existen los tratamientos más invasivos, que eso sí ya lo realizan los especialistas en dolor, generalmente son anestesiólogos o neurocirujanos o radiólogos intervencionistas que realizan infiltraciones en las regiones dolorosas, pueden ser cerca de la médula, en los nervios, en la columna, y generalmente administra alguna sustancia que neutraliza el nervio o algún corticoide que desinflama la zona que esté produciendo dolor. Esos son tratamientos ya más avanzados que se realizan en situaciones especiales. Doctor, y en el campo en el cual usted está como reumatólogo, ¿cuáles son las consultas más comunes o más que normalmente usted está atendiendo, y cuáles de todas estas son las que mayor dolor dan? Y las más comunes son las patologías articulares, el dolor tanto de la artritis como de la artrosis, que es lo que ocasiona la consulta generalmente con el reumatólogo. Pero como hablamos hace rato, la fibromialgia cada vez más lidera el motivo de consulta, sobre todo en personas con dolor generalizado. Y bueno, a veces es un poco un desafío para nosotros tratar este tipo de pacientes porque no es muy fácil. El abordaje es a veces difícil y requiere también el apoyo multidisciplinario de otros especialistas. Claro, porque obviamente para hacer un tratamiento hay que saber primero exactamente qué es lo que tiene y cuál fue el origen de ese problema. ¿Y cuál es el origen de los problemas reumatológicos? Y bueno, depende mucho de la etiología. Podemos clasificar a los problemas reumatológicos en artropatías inflamatorias, en donde se produce una inflamación generalmente que puede ser ya sea de origen autoinmune, como es la artritis reumatoidea, el lupus, puede ser de origen metabólico, como es la gota, que es la artritis por ácido úrico. Claro. Después están las patologías degenerativas, como la artrosis, que genera, que se produce por el desgaste de las articulaciones. Y también está el otro, que es la fibromialgia, donde no se sabe muy bien el motivo, pero en ese caso el dolor es mucho más generalizado. ¿Y cómo se tratan estas diferentes enfermedades? Y en el caso de las artropatías inflamatorias, las que son de origen autoinmune, generalmente requiere de tratamientos de drogas inmunosupresoras. Es decir, en las enfermedades autoinmunes, lo que pasa es que el sistema inmunológico falla en reconocer lo propio y se producen unos anticuerpos que se denominan autoanticuerpos, que en lugar de defendernos nos empieza a atacar, en el caso de la artritis reumatoidea, atacar las articulaciones. Entonces lo que utilizamos son medicamentos que frenan este sistema inmunológico. Pero bajan la defensa. Pero que, claro, ese es el problema, que sí puede ocasionar disminución de la defensa y favorecer la aparición de infecciones oportunistas. Claro, claro. En el caso de las artropatías degenerativas como la artrosis, es un poco más difícil el tratamiento porque al ser enfermedades degenerativas no hay un tratamiento muy efectivo. Sí damos medicación para calmar el dolor,
pero básicamente lo que más tiene impacto en el tratamiento de la artrosis es el censo de peso y la realización de actividad física. Perfecto, perfecto. Es importante saber todo esto porque no todo se soluciona con un medicamento. No. ¿Verdad? O sea, el medicamento te puede en ese momento calmar el dolor, pero hay cosas que uno tiene que hacer, como es lo que decía el doctor, bajar de peso, hacer ejercicio, dependiendo de, obviamente, de qué enfermedad uno tenga, patología, como dicen los médicos, ¿verdad? Pero en general el tema de llevar una vida lo más sana posible, de la buena alimentación, de dormir bien, todo eso implica mucho también, doctor, ¿verdad? Siempre, tanto para las artropatías inflamatorias como las patologías degenerativas, con más razón, los cambios en los hábitos de salud, la alimentación sana, el descanso adecuado, la realización regular de actividad física, mantener un buen peso, eso ayuda muchísimo para controlar estas enfermedades. Doctor, ¿y los niños pueden tener también enfermedades reumatológicas? Sí, los niños, prácticamente no existe edad para iniciar enfermedades, sobre todo las artropatías inflamatorias. Por ahí las degenerativas es mucho más raro. En los niños sí es más frecuente en los adultos mayores. Pero sí existen niños que inician enfermedades como la artritis juvenil, tenemos el lupus de inicio también en la edad infantil. Y generalmente tiene características un poco particulares y eso lo manejan el especialista en reumatología infantil. ¿Alguna recomendación que usted nos puede dar? Si en general, no digo en particular porque hay tanta gente que ve que cada uno va a tener un problema específico tal vez, pero en general como reumatólogo, ¿qué nos podés decir para cuidarnos, para o algo que nos tiene que llamar la atención y tenemos que acudir al reumatólogo y no dejar pasar, por ejemplo? Bueno, siempre no dejar pasar el dolor, como dijimos hace rato, siempre nos avisa algo. Y cuando el dolor se vuelve persistente, crónico, requiere siempre la atención. No dejar pasar puede significar una enfermedad grave que con el tiempo puede llevar a algún tipo de deformidad o discapacidad. Y muchas de estas patologías diagnosticadas a tiempo pueden controlarse y prevenir justamente estas discapacidades y estas deformidades que se presentan a largo plazo sin un tratamiento adecuado. Doctor, esto no tiene nada que ver con toda la entrevista que le estoy haciendo, pero ¿qué le hizo seguir esta rama de la medicina? Y a mí me apasionó siempre, una especialidad muy interesante. Y bueno, aparte que en nuestro país no tenemos muchos especialistas, entonces eso también hace que tenga una salida laboral un poco más fácil y más... Pero aparte es muy interesante, es una especialidad que me apasiona realmente. Hay pocos reumatólogos, doctor, ¿verdad? Somos pocos, estamos siendo ahora cada vez más realmente, sí. Pero por ahí cuando yo empecé, que fue hace como 15 años, éramos, ni 20 no éramos, sí. Ahora sí ya estamos llegando a 50. Claro, pero los mismos son pocos. Sigue siendo poco para las necesidades del país, ¿verdad? Claro. Pero estamos creciendo, gracias a Dios. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, a la vuelta vamos a estar con las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Volvemos ya. Estamos en la parte final del programa, pero tenemos todavía unos 5 minutitos para las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado a través de las redes sociales. Vamos con esta primera consulta a nuestro invitado, el doctor Aldo Ojeda, reumatólogo. En caso de dolor crónico, ¿los pacientes pueden volverse tolerantes a los medicamentos? Sí, efectivamente, como hablamos hace rato, una de las características del dolor crónico justamente es la resistencia que tiene por el mecanismo de producción del dolor de tipo crónico. Generalmente los analgésicos comunes no resuelven ese tipo de dolor y tenemos que utilizar por ahí otro tipo de medicamentos que también ya tienen un perfil farmacológico distinto, que también se asocia a distintos efectos adversos.
Y sí, y es difícil manejar justamente este tipo de patología, sobre todo cuando se trata de un dolor crónico. Perfecto. Vamos con otra preguntita, por favor. ¿Influye en el diagnóstico si un dolor se produce de repente o va aumentando gradualmente en el tiempo? Sí, esa característica nos ayuda para diferenciar justamente el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo generalmente es el dolor que se inicia en forma brusca, en forma bien aguda y casi siempre se asocia a patologías bien definidas. Sin embargo, el dolor insidioso, el dolor que se inicia en forma paulatina, casi siempre se evoluciona hacia la cronicidad y entonces nos ayuda a esta característica a diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. Y hay enfermedades que producen dolor agudo y hay otras enfermedades que producen dolor crónico, o sea, con eso uno ya puede ir, esto debe ser tal cosa. Exactamente, es una característica y una clasificación de dolor muy importante para nosotros. Ajá, perfecto. Bueno, vamos con otra consultita. Esta muy buena pregunta. ¿Cómo se puede identificar si un dolor es psicosomático? Bueno, el dolor psicosomático a veces es un poco difícil de diagnosticar, sobre todo cuando la persona refiere a un dolor con las características semejantes al dolor verdadero. Una situación que se suele presentar muchas veces por ahí en las urgencias, en las guardias de los médicos es el dolor de pecho, sí, que se da en situaciones casi siempre posterior a un conflicto emocional. Casi siempre son mujeres posmenopausia que tienen una discusión con algún familiar y eso les genera un dolor de tipo psicosomático en el pecho y a veces representa todo un desafío para el médico de guardia porque tiene que diferenciar si es un dolor verdadero, si es un infarto o si es un dolor de origen psicosomático que se dio por la discusión, por la ansiedad que le generó esa discusión que tiene. Entonces, a veces es difícil diferenciar realmente y es todo un desafío para nosotros eso. Perfecto. Bueno, la musiquita nos indica que terminó el programa. Queremos agradecerle al doctor Aldo Ojeda, reumatólogo. Muchas gracias, doctor, por su presencia, por estar acá con nosotros, por explicarnos todo y por la paciencia para responder a todas las preguntas. Gracias. Gracias, Vivi, por la invitación. Mucho gusto. Lo esperamos en un próximo programa. Claro que sí. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.